compartiéndole la reflexión del día de la palabra viva del Señor. Hoy tenemos Efesios 6 del 10 al 12. Escuchemos. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Vamos a desglosar por partes este párrafo lleno de sabiduría y vamos a analizar cuáles son las enseñanzas que Dios nos quiere dar. Y si este video te salió, debe ser por algo. Yo le pido al Señor que le envíe estos videos a las personas que de verdad lo necesiten. Porque de nada sirve que lo vea una persona que no lo necesite, porque no le va a tomar importancia. Vamos a analizar por parte. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El Señor nos ordena, y a mí me gusta cuando el Señor, mediante los profetas, nos ordena cosas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si es una orden que el Señor nos da, debe ser algo muy importante. Y si es algo importante para el Señor, para nosotros debe ser todo nuestro mundo. Tenemos que vivir de acuerdo con las enseñanzas del Señor. Y si es una orden, más todavía. Porque el Señor lo único que quiere para nosotros es el bien. Y si nos ordena cosas, es por nuestro bien. Muchas personas se preguntan, ¿por qué me pasan cosas malas y a otros cosas buenas? Tal vez porque no estás siguiendo la palabra del Señor. Yo te recomiendo que la empieces a seguir y verás cómo todo se va alineando, todos los problemas se solucionan, siempre y cuando tengas fe y le entregues todo al Señor. Te entregues al Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. ¿Qué nos dice el Señor con esto? Tenemos que entender que la armadura es algo metafórico, que cada parte de la armadura representa una acción que tenemos que hacer para fortalecernos, para que seamos más resistentes a las tentaciones y a las estrategias del demonio. Déjenme decirles las acciones. La primera de ellas es leer la Biblia y meditar sus verdades. Muchas personas simplemente leen o escuchan la palabra, pero no se toman su tiempo a meditar. ¿Qué el Señor nos quiere decir con esta palabra? Tenemos que recordar que la palabra del Señor es una palabra viva, una palabra que nos habla mediante esta lectura, mediante una lectura, mediante un audio, cualquier medio. Es una palabra viva que a cada persona le dice algo diferente, porque es el Señor hablándote mediante ella. Sí, ya está escrita, son las mismas palabras en el mismo orden, pero la palabra de Dios es sagrada y es una palabra viviente, una palabra que nos habla cada vez que la leemos, pero tenemos que hacer el empeño en leerla, porque a veces ni siquiera le dedicamos 15 minutos. Vamos a misa y pensamos que ya fuimos, escuchamos lo más superficial, nos llevamos una o dos ideas a la casa y con eso nos quedamos. Y probablemente el día siguiente se te olvida. Pero la palabra de Dios es el regalo más grande que nos dejó. Así que tenemos que dedicarle tiempo. Hay muchas enseñanzas adentro de, así sea un párrafo. Yo estuve reflexionando esta palabra como por 15 minutos, media hora. Y eso que es un párrafo corto.
pero hay que dedicarle ese tiempo para sacar las verdaderas enseñanzas, las verdaderas cosas que Dios te quiere enseñar a ti. La segunda acción es vivir de acuerdo con la palabra del Señor. Ajá. Sabemos que tenemos que leer la palabra y meditar en sus verdades. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Muchas personas simplemente la escuchan, pero no aplican nada. Y de nada sirve eso. Porque una enseñanza es para aplicarla, no para que te quede guardada en el cerebro sin hacer nada. Porque al final la terminas olvidando y no te aporta nada. Solamente es energía mental que gastas en aprender eso para que simplemente se te olvide. Y si nosotros empezamos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, les aseguro al 100% de que la vida le va a mejorar, sí o sí. Si nos entregamos completamente al Señor y seguimos sus mandamientos, nuestra vida va a mejorar sí o sí. Yo les digo porque yo antes no seguía su palabra. Y ahora es una de las cosas que más respeto y más admiro. Y es una de las cosas por las que me guío todo el tiempo. Intento obedecer cada mandamiento, seguir cada consejo, cada enseñanza que Dios me da. Y mi vida cada vez va de mejor en mejor. Voy de mejor en mejor. Por eso. La tercera acción es orar sin cesar. Tenemos que mantenernos en constante oración. No es, oré cuando tenía un problema. Oré tal vez por allá, muy rara vez cuando me pasó algo bueno y me acordé del Señor. Oré porque estoy en una mala situación, porque un familiar se murió, o un familiar enfermó, o yo enfermé. Muchas veces oramos solamente cuando tenemos problemas. Y el Señor nos invita, nos dice en esta palabra, que oremos todo el tiempo, que nos mantengamos en constante oración, día y noche. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en todas las comidas del día, hay que bendecirla, darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos pasan, por las malas, porque por algo es que pasan. En todo momento, oren, oren. La oración no es simplemente rezar un Padre Nuestro. Orar es cuando tú hablas con el Señor, ponle todos tus problemas, tus preocupaciones y Él te sanará. Él te ayudará a cargarlo y a solucionarlo. Y la última acción no es una acción, es confiar en la fe y la paz del Señor, de Dios. Si nosotros nos entregamos por completo y confiamos plenamente en Él, dejamos de querer dominar todo lo que nos pasa, porque por eso es que nos sentimos frustrados, tristes, molestos a veces, porque las cosas no se nos dan como nosotros queremos. Cuando nosotros entregamos esos problemas, esas cosas, todo, las acciones que tenemos, las decisiones que tomamos a Dios, Dios nos ayuda con su sabiduría, nos va guiando poco a poco. Y al nosotros entregarle las cosas a Dios, estamos dejando de lado nuestro ego, porque nosotros no somos las personas que saben todo. Nosotros no tenemos toda la sabiduría que tiene el Señor. Déjale tus problemas, las situaciones que no puedes controlar, al Señor. Y Él te ayudará a cargar con eso, Él te fortalecerá para que salgas de esas situaciones, para que logres esas victorias que tanto deseas, para que construyas esa vida que tanto quieres. Todo lo que desees, todas las acciones que tomes, a partir de ahorita, todas las decisiones que tomes, todos los triunfos que tengas, entrégaselos al Señor y agradécele por ello. Todos los momentos de dolor, de sufrimiento, entrégaselos al Señor, tus problemas, entrégaselos. Él te ayudará a cargarlos y te sanará, te dará paz, porque la paz de Dios no tiene comparación.
Sigamos con la palabra. Pues no luchamos contra enemigos malignos. Contra enemigos malignos y autoridades del mundo invisible. No, perdón. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Atentos en esto. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Vamos a entender esto. El Señor nos deja claro que no luchamos, no podemos tener de enemigos a nuestros hermanos, a las demás personas. A veces creemos que porque otra persona no esté de acuerdo con nosotros o piense diferente, ya es un enemigo. Una persona que nos haya hecho algo malo es un enemigo. ¿Por qué? Porque pones primero tu enojo, tu rabia. Te llenas de venganza. Y no hay nada más que destruye el alma que la venganza. Dios nos invita a vivir en armonía, en ayudarnos, en ayudar a todos los demás. Deja de estar esperando que los demás te den. ¿Y qué puedes aportar tú? Esa es la pregunta que te tienes que hacer todos los días. ¿Qué puedes aportar tú? Bueno, yo puedo aportar esto, esto y esto. Cuando lo tengas, pregúntate, ¿estoy dando el 100% de lo que puedo dar? Y si hay algo más que puedes dar, hazlo. Y no solo lo dejes ahí, hazlo. Porque cuando dejas de esperar que el mundo te dé y empiezas a dar, atraes las cosas que quieres. Porque te vuelves merecedor de ellas y por consecuencia vienen a ti. Ya sabemos que no tenemos que pelear en hacer enemigos a nuestros hermanos. El Señor nos dice que tenemos que pelear contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Qué son estos? Los demonios. Es lo que siempre nos está atacando y ni siquiera nos damos cuenta. Son esas tentaciones, esos malos pensamientos, esa sensación de que algo en el interior te dice y te dice que hagas esto, sabiendo tú que es una cosa mala, algo que no te va a beneficiar. Vamos a salir a emborracharnos, vamos a fumarnos un cigarrillo, vamos a fumar droga. Esas cosas te destruyen y no eres tú ni siquiera. Son esos demonios que te toman, que toman las riendas y te hacen hacer esas cosas. Hasta que nosotros no nos entreguemos al Señor, esas cosas nos van a seguir pasando, esas fuerzas nos van a seguir dominando. Porque no nos estamos entregando al Señor, y cuando nos entregamos al Señor, Él nos protege, Él nos cuida. Estando con el Señor, todas esas cosas desaparecen por completo. Yo desde que empecé a acercarme más a Dios, pero acercarme de verdad, nunca, nunca, nunca volví a saber que es un espanto, volví a sentir malas vibras, volví a sentir, nunca más volví a sentir esa sensación de hacer el mal, de vengarme. Porque todo eso ni siquiera eres tú, son esos enemigos, esos demonios que te van controlando poco a poco. Ya sabemos que la cura para esas tentaciones, para esas cosas que te dominan, es entregarte al Señor. Y ya sabemos que no tenemos que pelear con nuestros hermanos. Si no estamos de acuerdo, tenemos que simplemente aceptarlo. Si alguien nos hizo daño, perdonarlo. Así de simple. Perdónalo porque tú no eres juez para andar juzgando a los demás, ni para andar dándole la condena que se merece. O sea, el único juez que existe aquí es Dios, y no hay mejor juez, porque es un juez justo, que tiene compasión, que perdona, pero que tiene
La justicia, su justicia es divina. Todo lo tiene equilibrado, todo. El malo, si se arrepiente, es perdonado, pero si sigue siendo la maldad, simplemente es castigado, borrado de la faz de la tierra. Y así funciona. Si tú haces malas acciones, te alejas del Señor. ¿Y qué pasa si te alejas del Señor? Te agarran todos esos demonios, esas energías malas, todas esas cosas del mundo maligno. Te vas metiendo cada vez más en su mundo, cada vez más en su mundo, hasta que estás arruinado. Porque el demonio no te tienta, no te ataca con sustos dañándote, no. Él lo hace con cosas que a ti te gustan, con esas tentaciones, con esas cervezas, con esas copas, con esos cigarrillos, esa droga, esa noche de placer, esas cosas son las que te tientan. Que tú crees que te llenan, pero en realidad te dejan un vacío inmenso, que solo Dios puede llenar. Ah, entonces las enseñanzas de hoy fueron para que se vayan con eso bien metido en la cabeza y que aprendan que la palabra de Dios se obedece, se medita y que no simplemente se lee, porque leyéndola nos llevamos lo más superficial y a veces podemos estar ignorando lo que Dios nos quiere decir. Si nosotros nos reflexionamos unos minutos, podemos sacar lo que Dios de verdad nos quiere decir, esa solución a nuestro problema, ese consuelo que tanto necesitamos. Solo tenemos que dedicarle tiempo. 10 minutos al día, así sea, comienza con 5, comienza con 2. Después de que termines de leer la palabra, reflexiona, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Qué Dios me quiere decir con esto? Ajá. Pongámosle todo a Dios y seamos fuertes en Él. Entreguémosle las cosas a Él porque Él nos fortalece. Él nos levanta cuando nos caemos. Y si nos está diciendo que seamos fuertes, tenemos que ser fuertes. Porque con Él no hay nada que temer. Con Él tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros queramos hacer, siempre y cuando sea bueno. Sea bueno para nosotros y para los demás. Yo prefiero decir que sea bueno para los demás porque por consecuencia es bueno para nosotros. Algo que de verdad impacte. Cosas no simplemente dar un consejo o simplemente regar una planta, cosas muy pequeñas. Tenemos que hacer en grande, siempre pensar en grande, soñar en grande. Porque así salimos de la mediocridad, salimos de conformarnos y empezamos a tener esa hambre, ese fuego en el alma que nos guía a hacer grandes cosas. Ajá. Pongámonos la armadura de Dios. Ya sabemos que es meditar la palabra, seguir todo lo que nos ordena el Señor y nos dice, orar sin cesar, confiar en la fe y en la paz de Dios. Esas son las enseñanzas de la armadura. Y la simple enseñanza que nos deja el Señor de que no tenemos que hacer enemigos a nuestros hermanos, sino que tenemos que luchar contra esos demonios, esas energías malas, esos espíritus corruptos, esos espíritus manchados. Tenemos que mantenernos fieles al Señor y obedecer todo lo que nos dice.